David, una figura monumental en la historia de Israel, conocido por su valentía, su liderazgo y su devoción a Dios, en este video exploraremos la vida de David, desde sus humildes comienzos como pastor hasta su reinado como rey de Israel. David era muy valiente, fue un luchador desde el principio, pero antes de matar a un gigante o de liderar ejércitos en batalla. Él fue un pastor y protegía a las ovejas que cuidaba. Él mató a los leones y osos que amenazaban a su rebaño. Cuando el profeta Samuel visitó a su familia, durante una misión para encontrar y ungir al futuro rey de Israel, el padre de David, Isaí, ni siquiera pensó en pedirle que volviera del pastoreo. Estaba seguro de que Samuel tenía a uno de sus hijos mayores en mente. ¿De qué le serviría al profeta conocer al joven pastor? Pero David tenía algo especial desde el principio y Samuel insistió en conocerlo. Al encontrarse con el joven, Samuel ungió la cabeza de David con aceite. Esta fue la primera señal visible de que el muchacho estaba destinado para algo grande. Una batalla en particular le otorgó a David su lugar en la historia. Goliat, el gigante filisteo, había estado burlándose sin piedad de las tropas israelitas durante días. Entonces, David se presentó trayendo comida para sus hermanos mayores que habían sido alistados como soldados. Cuando David escuchó a Goliat insultando a Israel, se indignó y se ofreció a aceptar el desafío propuesto por Goliat, que un soldado israelita se acercara a luchar contra él. David rechazó la oferta de usar la armadura y la espada del rey, prefiriendo más bien enfrentarse a Goliat con solo una honda y 5 piedras. El joven giró su honda apuntando a la frente del enemigo filisteo. Solo hizo falta una piedra y el gigante se estrelló contra la tierra. David corrió. Tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Las tropas filisteas huyeron despavoridas, mientras que el ejército israelita las perseguía con renovada confianza. Sería de esperarse que, después de esta increíble victoria, David se convirtiera en el mejor amigo del rey Saúl. No fue así, aunque le dio a David su propia hija como esposa. Saúl pronto llegó a odiar la atención que David estaba recibiendo en su nuevo rol como jefe del ejército israelita. Las noticias de David corrieron como pólvora después de que derrotara a Goliat. Como David continuaba ganando victorias militares, las mujeres de Israel comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El celoso Saúl se enfureció aún más. Un día, mientras que David tocaba el arpa para calmar el temperamento del rey, Saúl le lanzó su jabalina intentando matarlo. Con la ayuda del hijo de Saúl y el mejor amigo de David, Jonatán, David se enteró que la ira de Saúl no se aplacaría y huyó a esconderse. El rey Saúl pasó años persiguiendo a David. En una ocasión, el rey estaba haciendo sus necesidades dentro de la misma cueva donde David se escondía. David avanzó sigilosamente y cortó el borde del manto del rey. Cuando el desprevenido Saúl salió de la cueva, David lo llamó y le mostró el trozo de tela. Saúl se conmovió porque David no le había hecho daño y ofreció establecer una tregua entre los dos. La paz nunca se consolidó. Muchas personas eran leales a David y lo ayudaron mientras que huía de Saúl. Sin embargo, Nabal, un hombre rico e influyente, no era una de esas personas. Nabal insultó a David al negarse a darle provisiones cuando él se las pidió. David estaba furioso y alistó a 400 de sus hombres para pelear contra Nabal. David fue interceptado por la esposa de Nabal, Abigail, quien junto con sus sirvientes le trajo una generosa provisión de alimentos sin que su marido lo supiera. Ella le rogó a David que aceptara los regalos y que no derramara sangre. David quedó impactado por la actitud tan discreta de Abigail. Cuando Abigail le dijo a Nabal lo que había sucedido, él quedó paralizado de terror y murió. Poco después, David le pidió a Abigail que fuera su esposa y se casaron. Después de la muerte de Saúl, durante una batalla, David fue ungido como su sucesor. El rey David luego conquistó Jerusalén. Él trajo de regreso el arca del pacto y estableció su reino. Después de haber ascendido al trono, un día, mientras caminaba por la terraza de su palacio, el rey David vio a una hermosa mujer bañándose. Atraído instantáneamente, el rey David mandó que la mujer, Betsabé, fuera traída al palacio. Entonces él se acostó con ella. Poco después Betsabé, que era una mujer casada, le hizo saber a David que estaba embarazada.
Tiempo después, para agraviar más la situación, el propio hijo de David, Absalón, intentó derrocarlo del trono, para escapar de Absalón. David huyó de Jerusalén. El reino pudo regresar a Jerusalén sino hasta después de que Absalón fuera brutalmente asesinado en batalla. David regresó a Jerusalén con el corazón apesadumbrado. Él continuó gobernando a Israel y eligió a su hijo Salomón para sucederlo en el trono antes de morir pacíficamente a la edad de 70 años. Habiendo reinado durante 40 años, a pesar de sus defectos, David era conocido como un hombre conforme al corazón del Señor después de cada error. Él se arrepintió de su pecado y se volvió a Dios. David documentó los altibajos de su caminar con Dios en el libro de los Salmos. La Biblia lo describe como un rey ideal y dice que Jesús mismo vino de su linaje. Espero y te haya gustado la historia de David. No olvides suscribirte para que disfrutes más historias como estas. Hasta la próxima.